dilecto público de este programa especializado, Derecho y Sociedad. Gracias por acompañarnos una vez más este sábado. Llegamos a ustedes por UniTV Canal 10 del Sistema Universal Cable para toda la región del noroeste desde Mao. Este programa, recordamos, se origina en la biblioteca del bufete jurídico licenciado José Cristino Rodríguez de esta ciudad de Mao, y estamos como siempre para llevarles un programa con un tema muy interesante, no solamente para la clase de los involucrados de una manera directa o indirecta en el derecho, sino también para toda la población, especialmente para los empleadores y los trabajadores. Pero la presentación del tema del programa la vamos a dejar a cargo del licenciado José Cristino Rodríguez, excusando al nuestro compañero, el licenciado Ignacio Márquez, que hoy no nos puede acompañar. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Jorge Almonte, reiterándole la excusa al licenciado Márquez, director técnico Don Medlano, todo el público que está con nosotros. Antes, usted me lo permite, de presentar el programa, debemos dar una respuesta a inquietudes que en el curso de la semana los amigos que nos honran con su presencia ya de manera cotidiana, de manera sabatina, nos dicen que a veces nos acompañan personas ajenas a esta oficina, como es el caso del programa anterior y de otros anteriores. Toda la gente piensa que cuando hay un invitado, creen que es una entrevista que tenemos. Y yo quiero aclararle eso, porque en esta semana no menos de 5 personas me abordaron, tanto en el Palacio de Justicia de esta provincia, como en la Universidad Tecnológica de Santiago. Usted se ha recinto Mao, también me abordaron 2 personas, diciéndome que traíamos un invitado y que no le dejábamos que desarrollara el tema. Yo quiero aclarar que cuando un invitado viene, no se trata de que traemos a interpelarlo, a hacerle una entrevista a él, no. La mecánica del programa es más de diálogo y de análisis que de entrevista. Que es un panel. Entonces, en un panel, los amigos, les di la razón, porque si no entienden, todavía o no nos hemos dado a entender o no lo hemos explicado, un panel no es pregunta, es formulación de propuesta, de planteamiento, de punto de vista. Correcto. Entonces, le agradezco profundamente a quienes hicieron las observaciones, no voy a decir los nombres, pero de manera sincera le digo que nosotros como programa, como oficina, le agradecemos las observaciones que nos hicieron, porque me indica que están en eso. Y le digo que aquí una pregunta puede hacérmela el licenciado Almonte a mí, yo puedo hacérsela al licenciado Almonte, al licenciado Márquez, somos los 3 que estamos cotidianamente aquí. Cada quien puede formularse preguntas y puedo formulármela a mí mismo, cada uno de nosotros, porque es una especie de intercambio de punto de vista sobre puede haber planteamientos y posiciones encontradas. O sea, que no quiere decir que viene uno y es hacerle preguntas, no, es hacer parte de un panel. Pero de todas formas, muchísimas gracias. El programa de hoy es un programa que hemos querido sintonizarlo con una problemática nacional y que hoy día ocupa varios titulares de los medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos, y que está preocupando al país. Y tema que en los próximos días podría todavía ampliarse mucho más y ocupar aún más los noticieros, los debates nacionales, porque se está tratando de un tema de bastante interés, principalmente para 2 sectores, que son el empleador y el trabajador. Sí, porque hay 2 cosas que se están discutiendo. Primero se está discutiendo, lo que más se está discutiendo ahora es el problema del establecimiento del salario mínimo.
dado que Una revisión. el salario mínimo lo establece el Comité Nacional de Salario y por mandato del Código del Trabajo, por lo menos cada 2 años obligatoria su revisión para ver cómo han dado los procesos inflacionarios en ese tiempo de 2 años. Lo cual no se cumple en nuestro país, por lo menos con esa regularidad. Sí, se cumple. Fíjese que se cumple. Cada 2 años se revisa. Se revisa, pero no se ajusta. No. Ahora vamos Porque evidentemente que el salario mínimo nacional no cumple con la canasta en el familiar. desarrollo del programa vamos a analizar los aspectos técnicos de la revisión. Sí, una parte del programa va a ser sobre el asunto del salario mínimo, porque es una discusión que tienen ahora y que no han logrado ponerse de acuerdo, no obstante haber celebrado varias sesiones de trabajo del Comité Nacional que los integran los representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores y representantes del Estado, básicamente del Ministerio de Trabajo, al cual está adscrito esa institución que se llama Comité Nacional de Salarios. El otro tema es la reforma al Código de Trabajo que cursa en el Congreso y que impulsan y defienden los representantes del sector empresarial, los empleadores. De manera que primero vamos a agotar lo que entiendo como la parte medular del programa, el tema del salario mínimo. Para hablar de salario mínimo y circunscribirnos a lo que es el mandato legal, obliga a revisar algunos textos del Código de Trabajo. Comenzando por el artículo 213. Vamos a ver qué dice. El artículo 213 del Código de Trabajo de la República Dominicana, Código Laboral como la generalidad le conoce, dice de manera textual lo siguiente: salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Fíjense bien cómo este artículo de nuestro Código Laboral manda a que en una relación de trabajo, empleador-trabajador, ese trabajador está obligado al empleador a pagarle un salario mínimo, dependiendo lógicamente de la especialización de la labor que realiza, el cual no puede ser nunca inferior a ahí. Entonces el artículo 213 del Código Laboral define lo que es el salario mínimo. O sea, legalmente por debajo de ahí no puede llegar, y dependiendo también del tipo de empresa y de su capital. Correcto. Y eso se puede sintetizar diciendo que la ley establece un mínimo. La libertad de contratación tiene un obstáculo aquí. El trabajador no es libre para contratar, para aceptar el salario que el empleador le propone, si este está por debajo del mínimo establecido mediante resolución por el Comité Nacional de Salario. Ahora, por encima del mínimo, las partes, el empleador y el trabajador, son libres para establecer el salario que quieran convenir. Correcto. Ahora bien, salvando también un principio que tiene el Código, que en igualdad de funciones, igualdad de antigüedad e igualdad de capacidad, tiene que haber igualdad salarial. Correcto. O sea que salvando esos dos principios, el mínimo es que por debajo de ese no se puede contratar y sería nulo todo con lo establecido en vulneración al mínimo establecido. Es nulo y el trabajador puede demandar en pago de completivo. Y lo otro es entonces el asunto de la especialización, de la antigüedad, de la función, que tiene que ver si esas situaciones son iguales, igual salario. Entonces, como estamos tratando el salario mínimo, no sé si es el momento oportuno de pasar a conocer cuál es la tarifa vigente de salario mínimo del sector privado. Pero no, antes de eso tenemos que ver los mecanismos, los órganos que existen, que lo establecen. ¿Cómo se llega a establecer un salario mínimo? ¿Quién lo establece? ¿Pero quién dice que es así? Esas son cosas que hay que revisar previo. En los años previos a 1992 se hizo muy famoso el diálogo tripartito, que fue el que trajo consigo el vigente Código Laboral. Claro, el diálogo tripartito fue que discutió el anteproyecto del código hasta hacerlo el código actual de trabajo. Entonces ese diálogo tripartito implica el sector empleador,
el sector trabajador y la autoridad estatal, el gobierno, que es, dicho sea de paso, los que se siguen reuniendo, lo que usted mencionaba hace un momento, del Comité Nacional de Salario, que está integrado por representantes de esas tres instancias, ¿se le podría llamar en este caso? Sí, sí. Entonces, el planteamiento que usted, antes de pasar a conocer las tarifas vigentes del salario mínimo establecido por el Comité Nacional de Salario, usted planteaba conocer algunos detalles previos. Pero oiga lo que dice el artículo 452 del Código. Dice: en la Secretaría de Estado de Trabajo o el Ministerio de Trabajo funcionará un Comité Nacional de Salarios, integrado de la manera siguiente, eso que usted decía: un director general y 2 vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo. Por los vocales especiales que en representación de empleadores y trabajadores sean designados de acuerdo con el párrafo primero del artículo 457. De manera que el órgano que la ley, que el código ha establecido para eso se llama Comité Nacional de Salario, y que entonces lo integran un director que es representante del Poder Ejecutivo y que pertenece al Ministerio del Trabajo, y 2 vocales que son designados, esos vocales especiales, uno por las organizaciones de los trabajadores, léase las centrales sindicales, y el otro por las organizaciones de los empleadores. En este caso puede ser del Consejo Nacional de la empresa de la Asociación de de la Asociación de Industrias. Se ponen de acuerdo y van a mandar uno con un suplente cada uno. El sector empleador, un representante; el sector trabajador, un representante; y el Estado, el gobierno, un representante. Correcto. Que es el que lo coordina. Entonces, por eso lo decimos que es tripartito. Sí, claro. Los intereses del Estado como el regulador y las partes. Y los intereses encontrados. Correcto. Perfecto. Ahora bien, el comité estará encargado de fijar tarifas de salarios mínimos para los trabajadores de todas las actividades económicas, incluyendo las agrícolas, comerciales, industriales o de cualquier otra naturaleza que se realicen en la República, así como la forma en que estos salarios deban pagarse. Dichas tarifas pueden ser de carácter nacional, regional, provincial, municipal, para el Distrito Nacional o exclusivamente para un tipo de empresa. La tarifa de salario mínimo en cada actividad económica serán revisadas de oficio por el comité por lo menos una vez cada 2 años. En ningún caso el comité conocerá de la revisión de las tarifas que deseen sometidas por los empleadores o los trabajadores antes de haber cumplido un año de vigencia. Sin embargo, si después de estar vigente una resolución alguna de las partes demuestre con documentos de su aplicación le es perjudicial y que dicho perjuicio afecta a la economía nacional, el comité puede, previa justificación, proceder a revisar la misma antes del plazo ya indicado, pudiendo modificarla en lo que respecta a la o a las partes interesadas. ¿Qué se deduce de ese texto que es el artículo 455 y 456? Primero, ¿cuál es el órgano? O sea, ya está establecido que es el Comité Nacional de Salario. Escuchaba hoy en un aula donde impartía docencia refiriéndome al tema de la discusión que tienen los empleadores y los trabajadores en el país actualmente. Escuchaba a alguien decir que los empleadores ponen las condiciones y ponen el salario. Pero esto es así siempre y cuando ese salario esté por encima del mínimo. Ahora, cuando se trata del mínimo salario, ese viene establecido en una resolución que emana de un órgano oficial que es el Comité Nacional de Salario, y que el mismo tiene que ser revisado de oficio, es decir, sin pedimento de pago, por lo menos cada 2 años, y puede hacer la revisión antes de los 2 años
al pedimento de pago. Y con justificación. Esa situación de las resoluciones de los salarios mínimos, si son uno, si son varios, que están, y la actual tarea que tiene el Comité Nacional en la revisión de salarios, y por qué no se han puesto de acuerdo los integrantes del comité, vamos a... Planteados ya los temas a seguir en este bloque, vamos a pasar a su desglose, como se dice en buen... Gracias. Sí, tratando de el mandato de la ley del Código del Trabajo sobre quién emite la resolución y la obligatoriedad de su revisión por lo menos cada 2 años. Primero, ¿cuál es el espíritu del legislador? Eso es lo primero que hay que analizar. ¿Cuáles son los factores, los parámetros que se toman en cuenta para discutir un salario mínimo? ¿Por qué la ley manda que el salario mínimo sea revisado cada 2 años? Es un problema elemental. El primero, el concepto de por qué haber un salario mínimo. Sí. Algo que tiene que ver mucho con el aspecto social. Ya cuando usted leyó el 213, el asunto es por qué el derecho del trabajo es un derecho protector de los derechos del trabajador. Y no se puede dejar a la parte débil, que son los trabajadores, negociar casi ninguno de los aspectos del contrato de trabajo de manera libre, sino establecer condiciones mínimas. Y mucho menos en una sociedad como la nuestra, en donde la oportunidad de trabajo es muy limitada. Pero en ninguna sociedad, esto viene de Inglaterra, no, claro, que fue donde se originó el derecho del trabajo y era una sociedad desarrollada. Pero en todas partes. Planteo yo que en ninguna sociedad, pero mucho menos en la nuestra, en donde la oportunidad de trabajo es muy limitada. Mucho menos, o sea, eso influye. Mucho menos en las sociedades como la nuestra, no necesariamente la nuestra, en las sociedades de países subdesarrollados, donde los niveles de desempleo son alarmantes. Si dejamos, y en los países desarrollados no se puede, en los países subdesarrollados o tercermundistas mucho menos, porque entonces, ¿quién pondrá las condiciones? ¿Quién dirá la cuantía del salario mínimo? Lo va a decir el empleador. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuánto dirá el empleador que será el salario mínimo? Si se deja a la libre voluntad de las partes, siendo el trabajador la parte débil, se le va a imponer un salario. Pero lo que yo no quiero que usted limite que en esta sociedad dominicana, no, claro, en todas las sociedades como esta, pero también en las sociedades desarrolladas, el inversionista, el capitalista, el dueño de los medios de producción, en toda parte lo mismo. Lo que procura es especulación, claro. Que la mentalidad del empresario en toda parte es similar, salvando excepciones. Obtener mayores y mayores beneficios en el proceso productivo. ¿A expensas de qué? De lo que fuese. Entonces, por eso los países democráticos, sobre todo, se dan estas entidades. ¿Por qué la revisión cada 2 años manda la ley? Porque los procesos inflacionarios, que son indetenibles, usted puede hacer una inflación tolerada, puede hacer un proceso hiperinflacionario, o sea, acelerado. Pero yo, en los años que tengo, yo no he visto un proceso que no haya inflación, aún sea mínima. Y mucho menos que haya deflación. Bueno, o sea, los precios viven en un constante aumento. Entonces, en 2 años, por lenta que sea la inflación, el salario mínimo que se fijó en la resolución 1/2009 del 7 de julio del año 2009, que estamos cumpliendo los 2 años ya de ella, que ahora en junio estamos, y ya es tiempo que se está discutiendo la nueva, o revisando esa. En esos 2 años se compra o se adquieren los mismos bienes y servicios que se adquirían en julio de 2009 con el salario mínimo establecido, que fue para la que se revisó en el 2011, que es la vigente. Correcto. Se fijó en 9.905 pesos. La resolución 5/2011 revisó la 1. La 1/2009, porque se cumplió en esa época 2 años. 2 años. Ahora estamos cumpliendo los 2 años de las 5 de 2011. De 2011, porque estamos en junio 2013. En esa fecha, junio 2011, que fue cuando se aprobó y se promulgó la resolución 5/2011,
El salario máximo de los mínimos, mayo, para ser más claro. La 5-2011 es de mayo de 2011. Sí, pero se aplicó al junio. Ok. Se aprobó en mayo, por ejemplo, en vigencia en junio, 1 de junio. Entonces, 9.905 pesos, el mayor de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Entonces, de junio, 1 de junio 2011 a 1 de junio 2013, usted con 9.905 pesos compra los mismos bienes y servicios que compraba en ese momento. Hizo la aclaración que ese es el nivel de salario mínimo para las empresas con capital superior a 4 millones. No, ahorita vamos a entrar en ver cómo aplicar los salarios mínimos. Está aplicando el salario mínimo en sentido general de que la justificación de que se revise cada 2 años es la pérdida del valor adquisitivo del salario. ¿Cuánto compro con el salario actual mínimo? O sea, con 9.905 pesos en el 2011, perdón, hoy con 9.905 pesos no se compra lo que se compraba en el 2011, hace 2 años. Otra cosa es, ¿cuál es la variable que se toma en cuenta ya numérica para fijar el aumento, el reajuste que debe hacerse en el salario mínimo? Es sencillo. Se toma en cuenta el índice de los precios que publica mensualmente el Banco Central de la República Dominicana. Mensualmente el Banco Central publica una lista de cómo andan los precios de los artículos de primera necesidad. Y de ahí se refleja también la tasa de inflación. De ahí se refleja porque es mensual. 2 años son 24 meses, entonces esos 24 meses se suma cuál ha sido el proceso inflacionario y ese índice es el que debe indexarse o aumentarse al salario mínimo. Hoy día, esa es la discusión que tienen los empleadores, el sector empleador con el sector trabajador. Ahora, usted explicaba, quería explicar la clasificación de las tarifas vigentes de acuerdo a la resolución. Antes de eso, antes de usted entrar en eso, que es una parte sumamente importante, para que los televidentes, trabajadores y empleadores comprendan cuál es el salario mínimo, no es un solo, hay varios. Pero además debemos decirle que hay varias resoluciones de salario mínimo. Miren cuántas, tenemos aquí 11 resoluciones vigentes todas sobre salario mínimo. Por ejemplo, operadores de máquinas pesadas en el área agrícola en el territorio nacional, hay una tarifa. Para trabajadores de la industria azucarera hay una. Trabajadores de las zonas francas industriales hay una. Esos son los sectorizados. Esos son tarifas, resoluciones que establecen tarifas de salario mínimo sectorizadas. La general se llama trabajadores del sector privado no sectorizado, que es la común. La generalidad. La mayoría, y por eso usted trabaja en una empresa como secretaria, como administrador, como el trabajo que usted tenga a nivel que no sean sectorizados, porque hay otras que son. Correcto. Hay unas que son, por ejemplo, mira, aquí yo veo esta que es de, buscarle esta que yo vi aquí, que prestan servicios en hoteles y restaurantes. Esa tiene una especializada. Correcto. Como diga, la zona franca tiene otra, la construcción tiene otra, etcétera, etcétera. O sea, estamos diferenciando los sectorizados para los cuales hay resoluciones específicas. Para que la gente no piense, el que trabaja en un restaurante, en un hotel, no piense que esto que estamos hablando es la que aplica a esto. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las tarifas vigentes de salario mínimo dependiendo de la categoría de la empresa desde el punto de vista de su capital. El salario mínimo para empresas cuyo capital iguale o exceda la suma de 4 millones de pesos, el salario mínimo, repito, es de 9.905 pesos mensuales. La tarifa de salario mínimo para empresas cuyo capital oscile entre los 2 millones de pesos y los 4 millones de pesos, la tarifa vigente es de 6.810 pesos mensuales. La tarifa de salario mínimo para
empresas cuyo capital no exceda los 2 millones de pesos, o sea, de 2 millones de pesos hacia abajo como capital, es de 6.035 pesos mensuales. Y también para la jornada diaria, 205 pesos diarios por jornada de 10 horas diarias a favor de los trabajadores del campo. El famoso jornalero echadía, exacto. El salario mínimo de ley diario que debe percibir por una jornada de 10 horas de trabajo en un día es de 205 pesos cada día, lo cual puede ser más si la jornada es mayor de 10 horas y puede ser menos si la jornada es menor de 10 horas. Y atención a los trabajadores que prestan servicios como vigilantes en las empresas de guardianes privados. El salario mínimo mensual de ese tipo de trabajador es de 8.356 pesos mensuales. Ahí están las tarifas principales. Sí, aquí hay una especialidad en el artículo 5 de la resolución. Esas tarifas entraron en vigencia desde el día 1 de junio de 2011. El artículo 5 de esta resolución dice lo siguiente: las tarifas fijadas en el artículo 2, o sea, la que acabamos de detallar, dependiendo del capital de la empresa, de esta resolución se calcularán por horas de trabajo, dividiendo el salario mensual entre 23.83, es un mandato de reglamento del Código Laboral. Artículo 14 del reglamento. Y el resultado de esta operación dividiéndolo entre 8 para los trabajadores que prestan servicios a tiempo parcial en empresas industriales, comerciales o de servicio. Eso es una especie de cálculo de salario por hora. Termine de leerlo para ver el límite de la cantidad de horas. Correcto. Se entiende por trabajo a tiempo parcial prestar servicios por un tiempo que no exceda de 29 horas a la semana. Ese es el trabajo parcial. Exacto. En Estados Unidos le dicen part-time. Sí, lo mismo. Sin que en ningún caso se pueda laborar por encima de este límite ni prestar servicios en horas extras de trabajo. Eso lo vamos a ir analizando por partes. Seguimos leyendo la resolución entonces. El artículo 6 dice: el salario mínimo del aprendiz se pagará conforme a lo dispuesto en la presente resolución, pero será calculado en base a las horas de formación práctica efectuadas en la empresa en donde presta sus servicios. Okay. ¿Qué hay que aclarar aquí? Y no lo aclara la resolución, pero sí la ley. Usted dice que para fijar, usted leyó la resolución establece que para fijar el salario mínimo en su empresa, o usted trabajador en la empresa donde presta servicio, se toma en cuenta el capital de la empresa. Correcto. Y tiene que ser así, porque no es posible que mis amigos del supermercado Plaza y supermercado Moret tengan un salario mínimo igual que escucha la de los bizcochos. Que escucha, mi amiga escucha de los bizcochos. No es posible. O sea, una comparación puramente de capital. Sí. ¿Por qué razón? Es por el tamaño de la empresa. Porque el prestigio es. Porque la ley no es un problema de prestigio, es un problema de posibilidades económicas, de movimiento económico, de capital. La ley, ¿qué busca la ley con esto? Yo siempre digo que la empresa es, o el centro de trabajo es, algo así como la gallina de los huevos de oro. Entonces, no puede el legislador, no puede la ley, la resolución, pretender matar la gallina del huevo de oro. Una empresa grande soporta un capital más grande que una mediana o una pequeña empresa. Y la ley va buscando esa equidad para establecer una especie de salvaguarda de las empresas. Por eso es que el salario mínimo va a variar en el mismo sector dependiendo del capital de la empresa. Pero, ¿qué entender por el capital de la empresa? Porque si no explicamos eso no se entiende nada. El director técnico me dice que ¿qué es eso? El capital de la empresa, los cuartos que tiene. Si es una compañía organizada, el capital social que tiene. No.
El capital de la empresa, a estos fines de establecer salario mínimo, se establece tomando en cuenta el establecimiento, la maquinaria, la materia prima y el capital de trabajo. Eso es capital, porque eso es el aporte del empleador. Entonces, cuando usted quiere saber cuál es el salario mínimo aplicable en esa empresa de estos trabajadores de sectores de la economía no sectorizados, entonces hay que ver el capital, tomando en cuenta, repito, el establecimiento si es propio, la maquinaria que tiene, la materia prima y el aporte el capital. Eso es todo lo que llama la propiedad o el aporte que hace el empleador. Dice el señor director. Sí, esto así, para irnos a la segunda pausa, porque cuando usted se vaya a la parte del capital que figura en los registros contables, empresas organizadas, cuando usted va y se encuentra que el capital es de 500,000 pesos, pero en las operaciones se da otra cosa, por eso es que se toma en cuenta lo que usted acaba de explicar. Porque en los registros puede figurar un capital bastante limitado desde este punto de vista, y la realidad en cuanto a las operaciones, a la magnitud de los movimientos económicos de la empresa ser otra. Entonces, por eso se... Bien, el otro tema que entiendo, licenciado Monte, que es importante explicarlo, porque hay problemas en las empresas. Y vamos a comenzar por esta oficina de abogados. Nosotros tenemos aquí una eficiente dama que trabaja en lo que es la logística de limpieza de la oficina, que nos permite estar de manera higiénica, laborando y atendiendo a nuestros directos clientes y amigos. Esa dama viene acá todos los días, de lunes a viernes, y presta su servicio 1 hora. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los abogados de esta oficina? Conforme a la resolución que estamos estudiando, la vigente todavía, la 5-2011, lo que tenemos que hacer es el salario mínimo aplicable a esta oficina, dividirlo, salario mínimo mensual, dividirlo en 23.83 para ver cuál es el salario por día. Y ese salario diario, vamos a suponer que dé 500 pesos, vamos a suponer, por día. Entonces, esos 500 pesos, dividirlo en 8, que son, ese 8 son las horas del día laborable. Entonces, la jornada laboral normal. La jornada normal que de 8 horas. Entonces, por eso el salario ordinario del día se divide en 8, porque 8 son la jornada laboral diaria. Como ella labora dentro de esa jornada 1 hora, entonces lo que me da los 500 dividido entre los 8 es 1. Entonces, ese es lo que yo tengo que pagar, porque es 1 hora. Si fueran 2 horas, igual. Ahora bien, yo quiero hacer gala de esto, que se entiende por trabajo a tiempo parcial, que es el caso que estoy explicando, prestar servicio por un tiempo que no exceda 29 horas a la semana. 29 horas a la semana. Fíjense eso, 29 horas a la semana en la prestación de servicio, y que tampoco preste servicio de hora extra. En muchas empresas existe el trabajo de medio tiempo, pero ese medio tiempo a la semana nosotros tenemos ordinariamente en la jornada de 8 horas 44 horas, de manera que si trabajó menos de la mitad, o hasta 29, que es un chimá de la mitad, hasta 29, sí, que es un chimá de la mitad, correcto, pero que no pasa de 29 a la semana, que implica una 5 horas diarias. Si usted tiene un trabajador que trabaja 5 horas diarias, oiga, aunque le diga el abogado que se lo diga, que usted está obligado a pagar el salario mínimo, eso no es verdad. Usted va al artículo 5 de la resolución vigente, ya esperamos la que se está discutiendo que trae. No es cierto que tienen que pagar el salario mínimo, como muchos abogados creen, y como muchos jueces terminan condenando a los empleadores, aplicando que es salario mínimo, que
avalado en una tesis. Que se asimila como la jornada completa. No, avalando. Usted sabe que una tesis que está en varios libros por ahí de los laboralistas, defensores a ultranza de los trabajadores, que dicen que el legislador en el Código de Trabajo lo que establece es un salario mínimo, que por debajo de eso no se puede pagar, y que a cambio establece una jornada máxima, que por debajo de esa sí pueden existir jornadas, que medio tiempo es una jornada que no es la máxima, pero que por debajo de ella, como beneficia al trabajo, está permitido. Entonces meten la coletilla de que, bueno, si usted como empleador lo que hace es que lo tiene trabajando 5 horas, eso no es culpa del trabajador. Eso beneficia al trabajo, porque usted no puede pagar el mínimo. Y muchos jueces lo creen, y eso no es cierto. A usted, empleador, ni a usted, trabajador, porque el artículo 5 de la resolución vigente, y yo espero que lo mantenga la que ha de revisar esta, porque es un asunto de equidad, dice Monte. Claro que sí. Si usted no puede pagar el tiempo completo y usted acuerda conmigo, usted lo que va a trabajar 5 horas, 4 horas diarias. Es el caso que puse de la conserje de nuestra oficina. Y así muchísimos empleadores que dicen, bueno, pero es que la que viene a limpiar acá o a apretar, no la necesito el día entero. Entonces, ¿para qué? Entonces, ahí está el artículo 15. Usted le aplica esa fórmula, divida el salario mínimo que aplique en su empresa en mensual en 23.83, que es el tiempo útil del mes. Pero que recuerda la tarifa del salario. No, el salario mínimo digo aplicable a su empresa, es lo primero que tiene que determinar. Si usted no sabe cuál es el salario mínimo aplicable a su empresa, usted va a incurrir en errores y cuando vaya a un tribunal va a obtener pérdida en el litigio. Pero usted es consciente de cuál es el salario mínimo, que se lo vamos a repetir ahorita para que se le grabe bien, vigente actualmente. Usted entonces coge mi salario mínimo en tal, conforme al capital de mi empresa. Entonces, como tengo una persona que trabaja a tiempo parcial y no pasa de 29 horas a la semana, entonces yo voy a coger el salario mínimo, lo divido en 23.83. Eso me da el salario de un día. Divido el salario de un día en la jornada del día, que son 8 horas, a ver cuánto le corresponde a una hora. Y si usted me trabaja 2 horas diarias, lo que me da, solo multiplico por 2. Y eso es lo que yo tengo que pagarle diario. Eso es equidad. Eso es equidad, señores. Salario recibido por eso tiempo no es que laboral. usted quiera hacer obrar en perjuicio de los trabajadores, ni usted abogado que quiera ser un defensor a ultranza de los trabajadores, porque no podemos presionar tanto la tuerca que se corra la roca. No podemos presionar tanto que la empresa llevarla a un que colapse y cayese la roca. Entonces nos quedaremos sin el tiempo completo y sin el medio tiempo. De manera que quería precisar. ¿Cómo ha ocurrido? Claro que sí, pero porque los empresarios no buscan abogados también conocedores de la materia laboral que le pueda defender con estos conceptos que no estamos nosotros dando, es que tiene la normativa que regula el salario mínimo. Te está queriendo dejar dicho que hay empresas que se le mandan a las vacas y se le paran los toros. Bueno, cada quien es juez de su propia decisión y los empresarios saben cuando tienen un litigio de la naturaleza que sea de naturaleza comercial, civil, laboral, penal, tributario, en qué mano deben colocarse. Fíjense que lo que está consagrado en el artículo 5 de la resolución es ignorado por la generalidad. Digo, por la cuando digo generalidad, digo casi todos. Vamos a hablar de mayoría. Por la mayoría. ¿Debe alguien dominar eso? Claro que sí. Hay otro asunto que usted iba a introducir ahora. No, usted decía que no sé si ahora que se le va a repetir No, al final, para que lo que quiero decir que estas resoluciones que emite el Comité Nacional de Salario Mínimo también pueden ser impugnadas, y muchas lo han sido. Casi siempre uno de los sectores no está conforme con la resolución y entonces procede a impugnarla ante el ministro de Trabajo mediante un recurso jerárquico, que es una simple comunicación explicando las razones o los puntos que impugnan de la resolución. Entonces,
Explicado eso, nosotros... Y es bueno explicarles, reiterarles a los empleadores que el salario mínimo no se fija de manera antojadiza y que deben saber muy bien cuál es la tarifa que les corresponde, porque de no cumplir con ese salario mínimo, entonces estarían... ¿A qué se expone, Juan? Si no cumple, el empleador que no cumple con el pago del salario mínimo establecido. Si viene un conflicto laboral, evidentemente que va a tener causa perdida, por decirlo así. Dice no es que no se pone a nada. ¿Y por qué no es? Usted asume, me hace señas de eso. El empleador que no cumple con el salario mínimo. ¿Usted sabe a qué se expone? No él, me está haciendo señas que a ninguna. Se expone a dos situaciones. Se expone primero a ser condenado en pago de retroactivo, porque va a tener que pagar los salarios completivos del salario mínimo dejado de pagar. Por un lado, eso acumulado, que usted se ha quedado con ellos. Se determina que desde tal fecha que se inició la relación laboral hasta la fecha que comenzó el litigio, que no sea mayor a un año. Correcto. El código prescribe a un año la acción en reclamo de eso. Eso es pago de lo dejado de pagar, pero se dispone también a ser condenado a daños y perjuicios. Porque yo le pregunto, ¿al lugar a daños y perjuicios? Sí lo hay. ¿Justifica esto una dimisión por parte de dimisión también, justificada? También programa daños y perjuicios. Correcto. Daños y perjuicios aún sin dimitir, aún manteniéndose la relación laboral. ¿Por qué? Primero demando en que me pague el completivo. Usted debió pagarme 9.905 pesos y usted me está pagando 700. Entonces, me está dejando de pagar casi 9.200. Me está dejando de pagar 2.000 y pico. 2.905. Casi 3.000. 700. Ah, son 7.000. Le debe pagar 9.905 y le está pagando 7.000. 7.000, perdón. Entonces, esos 2.205 hay que reponer. Pero vamos a suponer que tiene 9 meses, va a estar pagando. Pero yo justifico ante el juez los daños que usted me causó. En esos casi 3.000 pesos mensuales, yo dejé de resolver el problema. Quizá hasta me quitaron un mobiliario que yo tenía porque no pude pagarlo y todo lo que yo acarrea. Entonces, esos daños y perjuicios, el juez lo va a evaluar y va a condenarlo a usted. Pero además se expone a que sea llevado a ser juzgado penalmente, a lo que se llama el derecho penal laboral, o la parte represiva del derecho laboral. La violación al pago del salario mínimo constituye una infracción laboral, sancionada penalmente, así que puede ser sancionado a prisión y a multa también. Y como decía usted entonces, apuntado ahorita, el trabajador tiene todo el derecho de presentar una dimisión, se va del trabajo, presenta dimisión y luego demanda en pago de prestaciones laborales, y hay ahí pintada una dimisión justificada y usted va a ser condenado, además de retroactivo, de los daños y perjuicios, a todas las prestaciones laborales. Que no se la despinta nadie en ese escenario. No hay abogado que le gane ese pleito. Así es. Entonces, pasamos... Entonces, pasamos a qué usted quiere que pasemos. No, o sea, ya discutido, ya se le ha presentado la realidad que hay con relación al salario mínimo, más ya al final le vamos a repetir la tarifa. Entonces, las discusiones que hoy en día se están llevando en el Comité Nacional de Salarios, el sector trabajador demanda un aumento salarial en el orden del 30% y no transigen con ese porcentaje. Hoy día escuché esta semana que los trabajadores ya han bajado, están dispuestos a transarse en un 17%. Los empleadores sostienen que el aumento que pueden conferir es de un 13%. Están en 4 puntos de diferencia. ¿Qué dicen los empleadores? ¿Qué plantean en aval de ese 13% que es el máximo que llegan? Ellos dicen lo que dijimos ahorita. El asunto de la inflación que el índice acumulado de inflación en los 2 años que lleva vigente la resolución 5/2011 es de un 13%, y que lo que ellos están obligados legalmente
aumentar es del 13%. ¿Qué dicen los empleadores, los trabajadores? Los dirigentes Porque sindicales hay dicen, una parte de los trabajadores que todavía no transigen con el 30. sí, pero es insensato. Si hay una parte que ha flexibilizado el 17, no, Sí, ni sí, modo, ¿verdad? sí. No, ¿y qué dicen ellos? Que ellos en la discusión de la tarifa vigente, cuando se revisó la 1-2009, se estableció un 17 y que hoy día ellos no pueden lanzarse por debajo de lo que lograron en aumento en la revisión de 2011. Ahora bien, nosotros decimos, ¿quién tiene la razón? La razón jurídica y por lo menos técnica dentro de las ciencias económicas la tienen los empleadores. ¿Por qué razón? Puede decirse, Cristino, pero ¿y es que solo un 13% ha sido la inflación? Yo no soy economista y no he hecho un estudio así, no sé si sí o no. Ahora, el Banco Central, eso es lo que indica. Y publica. Entonces, tenemos que llevarnos de una institución como el Banco Central, que es la que traza la pauta de cuál ha sido o dónde anda el índice acumulado de inflación. Y que Otra cosa que digo, es la que se toma como referencia, pues se dijera, bueno, el Banco Central dice esto, pero tal otro órgano dice lo otro. No, pero la referencia es... Oficialmente el Código de Trabajo dice que se toma como referencia esa. Quedan pocos minutos ya para terminar el programa, pero quiero tocar el tema de una posición de los empleadores. Los empleadores han anunciado que ellos están en condición de retirarse de la discusión del Comité Nacional de Salario y hacer un aumento motus propio, motus propio, exacto, del 13%. Los representantes de los trabajadores, ¿qué harían? Yo digo, pueden hacerlo, pueden retirarse los empleadores. O sea, ellos están planteando algo parecido a lo que se dio en el Ministerio de Educación, que los profesores exigían un aumento X y el Ministerio motu propio hizo el salario. ¿Pueden hacerlo los empleadores? Algo parecido. Claro que sí que pueden hacerlo. Dice el propio código que los empleadores pueden, por su propia voluntad, producir el aumento del salario mínimo. Y en este caso lo están haciendo con el aval de las estadísticas del Banco Central. Pero el objetivo de la revisión bianual es que no se caiga en un olvido eterno. Es el ajuste por inflación. Ahora, ojalá y lo puedan aumentar mensual. Pero preguntándonos otra cosa. El sector sindical dice, sí, los empleadores pueden hacerlo, pero si lo hacen, están burlando la dirigencia sindical dominicana. Pero también tendríamos que ser sinceros. ¿Cuál es la fuerza del movimiento sindical dominicano en la actualidad? Bueno, Hay muy poca, amigos sindicalistas, muy poca. Entonces, dicen ellos, si eso ocurre, nosotros vamos a llamar a los sectores sociales. Y saben cuáles son los sectores sociales, lo que por Navarrete a veces no se puede pasar, ni por Licey tampoco, para lanzarnos a una lucha nacional. Porque sabe el sector sindical que no tiene actualmente la fuerza como para impulsar y obligar a los empleadores a ir más allá de lo que están ofertando. Más que fuerza, diría yo, credibilidad, producto de situaciones a lo que no vamos a entrar en Pero es que en una economía liberal, en una economía globalizada, cuando ya el muro de Berlín se derrumbó, cuando ya la Guerra Fría terminó, cuando el movimiento sindical se alimentaba de esa ideología y era sostenido en gran parte por un polo de la Guerra Fría, ya hoy eso no existe. Entonces, es de ahí que el movimiento sindical... Y por no entrar en detalles de por qué también han perdido credibilidad. Sí, también esa es otra que ya es al interior del movimiento sindical. Pero, ¿qué ha impulsado el movimiento sindical? Esa fuerza hoy no existe. Por tanto, el Comité Nacional de Salario, que en eso lo deseado, debe, si bien el 13%, yo entiendo que el sector empleador puede todavía empujar uno o dos puntos y bajar 1 o 2 puntos el sector laboral y llegar finalmente a cumplir el mandato de la ley. Ya más en otro programa podría entrarse en debate de que si realmente el salario mínimo o los salarios mínimos vigentes o los que estén vigentes en cualquier momento cubren necesariamente la canasta. Ya habría que hacer un análisis. Habríamos que buscar a José Francisco Cabrera, a traerlo,
Pero yo quiero antes, en el minuto que queda, que usted le dé una lectura solo a los salarios mínimos, el artículo 2 de la resolución sobre los salarios mínimos vigentes actualmente. Atención, trabajadores y empleadores. Si la empresa tiene un capital, ya como fue explicado, ¿qué es el capital, verdad? Superior a 4 millones de pesos, el salario mínimo vigente es 9.905 pesos mensuales. Salario mínimo. Si la empresa tiene un capital de entre 2 millones y 4 millones de pesos, el salario mínimo es de 6.810 pesos mensuales. Si la empresa tiene un capital menor de 2 millones de pesos hacia abajo, el salario mínimo es de 6.035 pesos mensuales. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo diario es de 205 pesos por día, valga la redundancia, si la jornada es de 10 horas. Si es mayor, aumentará, y si es menor, disminuirá de esos 205 pesos diarios. Para los trabajadores de empresas de guardianes privados, el salario mínimo mensual es de 8.356 pesos. No sé si volvemos a detallar lo del part-time, como lo dicen en Estados Unidos. Esas son las tarifas de los salarios mínimos vigentes que, repetimos, hay una discusión sobre su revisión, pero todavía no hay nada concreto. Vamos a esperarlo para volver sobre ella. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Esperamos haber llenado algunas expectativas, las expectativas que tienen ustedes en materia de salario mínimo, y ya en un próximo programa se podrán avanzar, ampliar más estos conceptos. Buen fin de semana y hasta Dios se bendiga. Hasta el próximo sábado.